Vamos a resolver el caso de aplicación número 23, ¿sí? Y último caso de instrumentos financieros y derivados. Es otro caso de swaps, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto en el caso anterior que el swaps es un contrato donde se intercambian flujo de fondos. En el caso número 22, el intercambio de fondos era entre dos compañías, una que generaba dólares y otra que generaba euros. Intercambiaban su flujo de fondos porque una tenía un pasivo en euros y la otra tenía un pasivo en dólares. En este caso, es la misma empresa que toma un préstamo en pesos, ¿sí? Y lo que hace es intercambiar el flujo de pagos que tiene ese préstamo con el flujo de pagos de un instrumento, ¿sí? De un instrumento público, de un título público, para hacer la cobertura en el caso de riesgo de tasa de interés. En el swap el caso número 20 teníamos riesgo de tipo de cambio. En el swap del caso número 23, en el caso que estamos viendo, tenemos riesgo de tasa de interés, ¿sí? Muy bien, entonces este es un caso que lo vamos a ir haciendo de a poco porque tiene varias complicaciones, tiene varias complejidades y corresponde que lo veamos con cierto nivel de detalle que nos ayude a ir interpretándolo. Entonces, ustedes leen el enunciado, además de hacer el asiento de apertura, que en la solución propuesta no está, pero bueno, lo agregaremos en algún momento, ¿sí? Nos dice que la empresa, en primer lugar, adquiere un préstamo en el banco, ¿sí? Con todas las características que dice el enunciado. Y es importante acá que ustedes se hagan una línea de tiempo y que interpreten que el préstamo se toma el 1 de enero del 2006 y se va a pagar en 5 cuotas semestrales, ¿sí? Y nos dice que los costos de este préstamo, lo que nos cobra el banco en concepto de intereses, son 31.250 pesos, ¿sí? Serán comisiones, lo que sea, más una parte variable que va a ser un monto similar al 50% de la tasa LIBOR. Y la tasa LIBOR la tenemos en la cotización del cuadrito de abajo, donde tenemos por un lado la cotización de la tasa LIBOR en forma semestral y por el otro lado tenemos la cotización del título público en forma semestral, ¿sí? Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es registrar el ingreso del dinero debitando caja, ¿sí? O banco, porque ya les dije que el préstamo entra en un banco, por 250.000 pesos. Vamos a calcular los intereses, que no es otra cosa que decir, bueno, 250.000 pesos por el 50% de la tasa LIBOR. A esa fecha, al 1 de enero, cuando nosotros tomamos el préstamo, la tasa LIBOR estaba en 2%, el 50% es 1%. Entonces, 250.000 pesos por 1% son 2.500 pesos. Por los 5 semestres que tenemos por delante, son 12.500 pesos. Más 31.250, dato del ejercicio, que es lo que corresponde a los gastos que nos cobra el banco en forma fija. Por lo tanto, intereses negativos a devengar, como me gusta llamarlo a mí, 43.750 medidos a esa fecha. Y ojo con esto, hago hincapié en esto de medidos a esa fecha. Por el otro lado, vamos a acreditar el pasivo con el banco con la cuenta préstamo bancario por 293.750. ¿Sí? Y no obstante ello, corresponde que nosotros contabilicemos el 1 de enero el otro instrumento de cobertura. ¿Sí? Dice, dado el temor de la variación del flujo de fondos, con fecha 1 de enero adquirió títulos públicos constituidos por 30 títulos de valor nominal 10.000 pesos. Ahora, ¿nosotros los vamos a contabilizar por el valor nominal? No, porque no es su valor real. El valor real es el valor de cotización. Y esos títulos públicos a esta fecha están cotizando en 6.000 pesos por título público. Entonces, 30 títulos públicos por 6.000 pesos cada uno nos está dando algo así como 180.000 pesos, que son los que tenemos en las filas
8 y 9, ¿sí? Donde nosotros tenemos que, de alguna forma, reconocer o activar esos títulos públicos o esa inversión transitoria, si quieren, como bonos en este caso, a caja o bancos, ¿sí? A mí la cuenta caja no me gusta usarla para estos casos, porque nosotros al mercado, ya les dije por la charla que vimos la semana pasada, que le pagamos mediante el banco, ¿sí? Todo es bancarizado, nada con dinero en efectivo. Entonces, podríamos llamarle caja y bancos, si quieren, pero bueno, el 1 de enero registramos los bonos, activando los bonos y acreditando la caja por 180.000 pesos. Ahora bien, al 30 de junio vence el primer semestre. Y nosotros vamos a atacar el asiento de las filas 11 a la 13. Y nosotros tenemos que en las filas 82 a 88 tenemos el desarrollo real de la tasa LIBOR. ¿Sí? Ustedes fíjense que en el primer semestre la tasa LIBOR, dato del ejercicio, estaba cotizando al 3%. Por lo tanto, correspondía que nosotros tomemos como interés 1,5 de tasa variable más 6.250 pesos, que corresponden a hacer los 31.250 pesos dividido 5. Dividido 5 semestres. Entonces, nosotros tenemos por un lado, si ustedes ven este cuadrito, tenemos en la columna C, filas 82 a 88, el desarrollo durante los 5 semestres de la suma fija, y en la columna D, de iguales filas, tenemos el desarrollo del concepto variable real de iguales filas de los mismos 5 semestres a las fechas de cada uno, a partir de junio de 2006. Entonces tenemos el total del interés que nosotros tenemos que reconocer en nuestra contabilidad. Ustedes noten que el interés que nosotros tenemos que reconocer es mayor, y esto es producto del incremento de la tasa LIBOR, tasa variable. Por lo tanto, nosotros habíamos reconocido un interés a devengar menor, que yo les había dicho, tengan en cuenta esto, hagan hincapié en esto, o anótenlo al principio de la grabación, porque nosotros ahora vamos a tener que ir ajustando esta diferencia que nos va a incrementar nuestro pasivo, porque si incrementa el interés, incrementa nuestro pasivo. Bien, entonces, tengan en cuenta ese cuadrito, porque vamos a tener que atacar el asiento de las filas del 30 de junio del 2006 en las filas 11 a 13, como les había dicho. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Reconocer la pérdida. Interés perdido, 10.000 pesos. ¿Sí? Dato de acá de la resolución, ustedes lo ven en el cuadrito que vimos recién. Interés negativo a devengar, damos de baja por la cuota que corresponde, y la cuota que corresponde a devengar de intereses, en este caso no es otra cosa, o no se hizo de otra forma, que decir, bueno, esos 43.750 pesos, ¿sí? Los dividimos de intereses a devengar que teníamos en el primer asiento del 1 de enero, los dividimos por 5 semestres y nos da 8.750. Bien, entonces los vamos a devengar en 5 cuotas iguales de 8.750. Por lo tanto, en la fila número 12 vamos a acreditar intereses negativos a devengar para bajar esta cuenta regularizadora por 8.750 pesos. Y la diferencia, ¿sí?, que está dada por el incremento en la tasa LIBOR, ya les dije que no es que surge por una mera diferencia, sino que está justificado en eso. Si ustedes hacen el incremento en la tasa LIBOR aplicable a este caso, que es de 0,5 por el total de la deuda, les va a dar que el ajuste que tienen que hacer en el pasivo es de 1.250 pesos. ¿Sí? Por lo tanto, van a incrementar, acreditando préstamo bancario, el pasivo por 1.250 pesos. Ahora bien, también nos dice que respecto del bono, nos dice las siguientes características. Porque hasta ahí contabilizamos, ajustamos el valor del préstamo.
Respecto del bono nos dice que tiene cancelación de capital al finalizar el plazo, pero que devenga un interés del 4% semestral. Un interés del 4% semestral que son pagaderos semestralmente, valga la redundancia, y la primera cuota vence el 10 de junio, casualmente cuando nosotros tenemos que proceder al cobro. Si ustedes miran, más abajo tenemos otro cuadrito donde tenemos el desarrollo del bono, ¿sí? El interés del bono es de 12.000 pesos por cada semestre, ¿sí? Esa es la cobertura que nos va a dar el bono. Ya vamos a ver cómo se contabiliza. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que medir bien este bono. Nosotros teníamos 30 títulos públicos que cotizaban a 6.000 pesos y por lo tanto los teníamos contabilizados en el asiento en el asiento de las filas 8 y 9 a 180.000 pesos. ¿Sí? Pero tenemos que analizar lo siguiente. Hoy, cuando estamos parados al 30 de junio, ¿sí? Nosotros ya arrancamos a partir de la fila 11 a hacer los asientos del 30 de junio. Al 30 de junio nuestro bono cotiza a 7.100 pesos. Pero nosotros lo teníamos valuado a 6.000. Por lo tanto, tenemos una diferencia de cotización de 1.100 pesos. Esos 1.100 pesos por los 30 títulos públicos que tengo me dan que tenemos una diferencia de cotización de 33.000 pesos. Pues bien, no tenemos que hacer otra cosa más que contabilizar lo que se indica en las filas números 15 y 16, donde incrementamos el valor de nuestro activo títulos públicos, ¿sí? Y reconocemos un resultado positivo por el incremento en la cotización de nuestros títulos públicos. ¿Sí? Eso no es otra cosa que la que estamos diciendo. Ahora bien, el segundo punto de las características del bono nos dice que devenga un interés del 4% semestral y que son pagaderos semestralmente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros va a corresponder que el 30 de junio registremos el primer pago de intereses, no de capital, porque el capital lo paga todo junto en el último semestre, sino que corresponde a la contabilización de los intereses, que son el 4%, sobre el valor nominal. Recuerden que los bonos o los títulos públicos pagan el interés sobre el valor nominal. Entonces, corresponde que está calculado en el cuadrito de la solución, ustedes lo van a poder ver ahí abajo, seguido del cuadro donde estaba el desarrollo de los intereses del préstamo, sí, que el bono por semestre va a pagar 12.000 pesos. Entonces, nosotros lo que tenemos que contabilizar es el ingreso de esos 12.000 pesos, pero no lo vamos a contabilizar como un resultado positivo por el rendimiento de los bonos, sino que nosotros estamos haciendo contabilidad de cobertura y si esta cobertura está hecha para costear los intereses del préstamo, nosotros corresponde que estos intereses de título público lo contabilicemos contra una reserva para intereses de bono, ¿sí? Que se llama en este caso y que es la reserva de la fila número 19, por 12.000 pesos. Y finalmente, si observamos el asiento de las filas 21 y 22, corresponde que contabilicemos el primer pago de los intereses del préstamo, es decir, los 10.000 pesos que calculamos, según el cuadrito, porque el capital lo tenemos que devolver al finalizar el último semestre, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pagar solamente interés y capital pagamos todo junto al final. Muy bien. Ahora, volviendo a la reserva que contabilizamos del bono, porque esto no lo dije y quiero volver a hacer hincapié en esto. Si nosotros vamos al cuadrito que está abajo de todo y dice cobertura, se toma como variable analizar los intereses. Bárbaro. Para analizar la cobertura se toman los intereses, ¿sí? Lo que venimos diciendo.
no estamos haciendo una cobertura de cotización, sino que estamos haciendo una cobertura de tasas. Si ustedes analizan, ¿sí?, el primer semestre, el interés que yo pagué por el préstamo es de 10.000 pesos y el interés que yo cobré por el bono es de 120.000 pesos. Si ustedes calculan la variación porcentual que tienen los 12.000 sobre los 10.000, les da que es equivalente al 120% y por lo tanto la cobertura se considera eficaz. Por lo tanto, habíamos dicho ya en el ejercicio número 22 que si la cobertura se consideraba eficaz, nosotros el resultado no íbamos a reconocer resultado alguno, sino que íbamos a constituir una reserva. ¿Sí? Esto es contabilidad de cobertura. Veamos qué pasa en el segundo semestre. En el segundo semestre no hago más que reconocer el devengar, la cuota de interés. Veamos cuánto corresponde. Si ustedes miran el cuadrito de la solución propuesta, el segundo semestre dice que tengo un cargo fijo de 6.250 pesos y un cargo variable de 2.500 pesos que se corresponde con una tasa LIBOR del 2% y de eso nos corresponde la mitad. Es decir, el 1% sobre 250.000 dados 2.500, por lo tanto se considera que está bien. La suma de estos dos conceptos nos da 8.750, que casualmente coincide con la cuota que nosotros tenemos que devengar. Por lo tanto, reconocemos intereses perdidos a intereses negativos a devengar por 8.750 y este es el asiento de las filas 24 y 25. ¿Corresponde que incrementemos el pasivo? No corresponde que incrementemos el pasivo porque no hubo un incremento de tasa LIBOR, sino que hubo una baja de tasa LIBOR, pero la baja que tuvo la tasa LIBOR no fue lo suficiente como para decir, bueno, tengo que reconocer una baja en el pasivo, porque como reconozco altas en el pasivo, reconozco bajas. No tengo que pagar menos porque varió el interés en menos, el interés varía la parte variable, sino que se mantuvo igual, así que yo no tengo problemas de ese tipo. ¿Sí? Bien, en los asientos ahora de las filas 27 y 28, lo que corresponde hacer es que calcule ahora la evaluación correcta de mis bonos. Recuerden que yo tenía 30 títulos públicos valuados a 7.100. Por lo tanto, si yo evalúo mis títulos públicos ahora 8.500, no tengo otra cosa que decir, bueno, 8.500 que valen ahora menos 7.100 que yo los tenía evaluados, tuve una variación en más de 1.400 pesos por título público. Eso, por los 30 títulos públicos que tengo en existencia, me da 42.000 pesos que tengo que incrementar el valor de mis bonos. Porque mis bonos tienen que quedar valuados en 30 títulos públicos a 8.500. Por lo tanto, tengo que incrementarlos en 42.000 pesos. Esto es tanto así que tengo que debitar bonos, el asiento de la fila 27 y 28, bonos a diferencia de cotización, resultado positivo, por 42.000 pesos. Seguidamente con esto, corresponde pagar la respectiva cuota de interés del préstamo. ¿Sí? Dejemos ver qué pasa con el bono para el siguiente asiento. Pero vayamos al asiento de las filas 33 y 34, ¿sí? Y registremos el pago de los intereses. Préstamo bancario a caja por la cuota de intereses que dice el respectivo cuadrito de cálculo de intereses. Finalmente, tenemos que hacer nuestro dichoso análisis de eficacia. ¿Y qué es lo que vamos a analizar para registrar el asiento de la fila 30 y 31? Lo que corresponde hacer es decir, bueno, en el segundo semestre los bonos me rindieron un interés de 12.000 pesos y el préstamo me amortizó un interés de 8.750 pesos. Si yo calculo, al igual que en el caso anterior, la variación porcentual que tiene 12.000 pesos sobre 8.750, me da que tiene una variación porcentual del 137%.
Por lo tanto, la cobertura pierde eficacia. Y en este momento les voy a decir, porque no sé si se los dije antes, una vez que la cobertura pierde eficacia, ya nunca la recupera. Y por lo tanto, ya no se constituye reserva, sino que lo que tenemos que hacer es reconocer de ahí en adelante hasta terminar el contrato de swaps, siempre resultados positivos o negativos según corresponda. ¿Y con la reserva qué hacemos? Bueno, con la reserva la vamos a dejar en el patrimonio contabilizada hasta que llegue el momento de cancelar el contrato de swap, y en ese momento la daremos de baja de nuestra contabilidad, ¿sí? Para reflejar la parte en la que la cobertura efectivamente fue eficaz. Bien, entonces, con esto justificamos el asiento de las filas 30 y 31, que no es otra cosa que registrar el cobro de los bonos, debitando caja o banco y acreditando intereses positivos de títulos públicos por 8.750. Ahora bien, llega el 30 de junio de 2017, estábamos al 31 de diciembre de 2016. El 30 de junio de 2017 corresponde que nosotros, si pienso que no me quiero perder en la solución, tenemos muchos meses. El 30 de junio del 2017 corresponde que nosotros registremos nuestros intereses. Si nosotros vemos, el tipo de cambio volvió a cotizar, la tasa LIBOR volvió a subir a 3%. Por lo tanto, no es otra cosa que el mismo asiento, el asiento de las filas 36, 37 o 38, no lleva otro análisis diferente que el que llevó el asiento de las filas 11, 12 y 13. Por lo tanto, aplican los mismos comentarios que hicimos en su momento. En una segunda instancia, tenemos que contabilizar el incremento en el precio de los bonos. Los bonos se incrementaron de 8.500 a 8.900 pesos. Es decir, que se incrementaron en 400 pesos por bono. Esos 400 pesos por bono, por 30 títulos públicos que teníamos, son 12.000 pesos. Entonces, incrementamos nuestro activo y reconocemos un resultado positivo por la diferencia de precio de los bonos en más. ¿Sí? A diferencia de lo que pasa en el mundo real, estos bonos aumentan de precio. En el mundo real, en el mundo argentino, los bonos bajan de precio. ¿Sí? Así que sería el análisis diferente. Corresponde, en el asiento de las filas 43 y 44, registrar el cobro de los intereses de los títulos públicos contra los intereses de esos títulos públicos por 12.000 pesos, dato del ejercicio, y pagar la cuota de préstamo en el asiento de las filas 46 y 47, tal como indica el cuadrito, por 10.000 pesos. No vale la pena redundar en eso. Pasando al cuarto semestre del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2017, ¿sí? Tenemos que reconocer el interés del préstamo por 11.250, tal como dice en la fila número 4 de nuestro cuadrito de cálculo de intereses, y vamos a devengar la cuota de 8.750 que nos corresponde, reconociendo un incremento de nuestro pasivo por 2.500 pesos, que surge del incremento dado en la tasa LIBOR, que pasa de 3 al 4%, y si nosotros tenemos que reconocer el 50%, pasó de 1,5% que veníamos reconociendo a 2%, por lo tanto aumentó en 0,5%. Ese 0,5% que aumentó la tasa es lo que nos ocasiona que tengamos que reconocer esos 2.500 pesos. Ojo, que no es directamente aplicar 0,5 sobre los 250.000, sino que cuando nosotros calculamos estos intereses a devengar al inicio, la tasa estaba a 1% y ahora tenemos una tasa del 2%, por lo tanto teníamos un 0,5% acumulado desde el inicio. Piensen esto con calma y háganse el esquema, porque si no les va a ser difícil reconocerlo. Recuerden que los intereses a devengar, y repito, los calculamos
al 1 de enero de 2016. Y ahora estamos usando una tasa del 31 de diciembre del 2017 que es del doble. Por lo tanto, el 50%, que es en este caso el 1%, es lo que tenemos que aplicar sobre los 250.000 para que nos dé cuánto más tenemos que reconocer de pasivo, en este caso el préstamo bancario. Hacemos la evaluación de los bonos. La evaluación de los bonos, vemos que los bonos, dato del ejercicio, títulos públicos, se incrementaron de 8.900 a 9.500 pesos, por lo tanto tuvieron un incremento de 600 pesos. Esos 600 pesos por los 30 bonos que teníamos nos dan 18.000 pesos que tenemos que reconocer en mayor valor de nuestro activo. ¿Sí? Y corresponde cobrar finalmente la cuota, me paso al asiento número 56 y 57, bueno, ustedes lo van siguiendo con el caso, corresponde que cobremos los intereses del bono, ¿sí? Haciendo banco o caja contra intereses de bonos, resultado positivo, por 12.000 pesos, y corresponde que paguemos la cuota de intereses del préstamo por 11.250, que es lo que nos decía el cuadro. Y vamos al último semestre, donde, además de hacer lo mismo que veníamos haciendo y que es repetitivo, vamos a tener alguna cosa adicional. Bien, vamos al asiento de las filas 62 a 64. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el interés perdido conforme a la fila 5 del cuadro de cálculo de intereses que está en la solución. 13.750 pesos, ¿sí? Devengamos nuestros intereses de 8.750, como les dije hoy, calculados al inicio, y reconocemos un incremento en nuestro pasivo por 5.000 pesos, que no es otra cosa de decir, bueno, yo tenía los intereses al inicio calculados en el 50% de la tasa LIBOR, que era del 2%, por lo tanto me correspondía el interés variable del 1% sobre los 250.000, eso me daba 2.500, pero ahora tengo una tasa LIBOR de 6%, por lo tanto el 50% que es, de esa tasa, que es el 3%, es 2 puntos mayor que la tasa de inicio. Por lo tanto, corresponde aplicar ese 2% sobre los 250.000 pesos, me da los 5.000 pesos que estoy reconociendo de mayor incremento de mi pasivo. ¿Sí? Por otro lado, veo cuál fue la variación. Si ustedes se fijan, la variación en el asiento que refleja el asiento de las líneas 66 y 67 es la misma que refleja el asiento de las filas 53 y 54, porque la variación del título público fue de 600 pesos, ¿sí? Pasó de 9.500 a 10.100, por lo tanto se incrementó en 600 pesos. No voy a hacer un análisis de eso. Sí les voy a decir que, bueno, incremento los títulos públicos contra la diferencia de cotización. Acto seguido, lo que hago es cobrar los intereses del bono, reconociendo el resultado positivo, intereses de títulos públicos por 12.000 pesos. Y finalmente, corresponde que haga los pagos que tengo que hacer. Primero, me quedan 3 asientos por explicarles. Me quedan los asientos que van de las líneas 72 a 79. Primero, ¿qué es lo que voy a hacer en esta contabilidad? Voy a empezar al revés. Primero vamos a dar de baja la reserva que teníamos contabilizada al inicio, en el primer semestre, para no olvidarnos que la tenemos que anular porque se terminó el contrato de swaps. Entonces vamos a dar de baja la reserva por intereses de títulos públicos contra el resultado de la operación de cobertura. ¿Sí? En este caso reconocemos un resultado positivo. ¿Por qué? Porque mientras la operación de cobertura existió, el comportamiento del título público fue tal que los intereses que me dio superaron los intereses que tuve que pagar por el préstamo. Recuerden que, si ven en la línea número 1, los intereses de títulos públicos fueron de 12.000 y los intereses del bancario fueron de 10.000. ¿Sí? Entonces, esa reserva que yo tenía constituida, me generó un resultado positivo de 12.000 pesos.
pero no como interés del bono, sino como resultado de la cobertura. Misma historia, diferente nombre. Por otro lado, lo siguiente que tenemos que hacer para poder pagar nuestro préstamo es decir, bueno, lo que yo hago es cobrar el título público, ¿sí? Corresponde que cobre los 30.000 títulos, los 30 títulos públicos a 10.100 pesos, ¿sí? Por lo tanto, tengo que cobrar de títulos públicos 303.000 pesos, que es el asiento de las filas 75 y 76, debitando a la caja, o sea, registrando el ingreso o el banco, ¿sí? Y acreditando la baja en los títulos públicos de mis inversiones transitorias. Y finalmente lo que hago es pagar el préstamo bancario, que estoy pagando los 250.000 pesos de capital más los 13.750 de intereses que corresponde que paguen ese periodo. Este es el asiento de las filas 72 y 73, donde ustedes ven que esos 263.750 que debito y acredito respectivamente corresponden a los 250 de capital más la cuota de interés que me faltaba, está todo junto, ¿sí? Entonces doy de baja mi pasivo debitándolo contra la baja en el activo. Ustedes vean, ya terminado este ejercicio, que hay que analizarlo con bastante detenimiento porque tiene bastantes complicaciones. Yo les recomiendo que agarren semestre por semestre, se hagan una línea del tiempo y vayan calculando cómo juegan los intereses, porque es un ejercicio bastante sencillo cuando uno lo comprende, cuando lo termina de comprender, pero que tienen intereses con diferentes fechas, son semestrales, tienen diferencias en el tiempo porque tenemos medido a diferentes momentos de inicio, después tenemos diferentes cotizaciones, entonces les recomiendo que lo hagan muy lentamente. Pero sí les pido por favor que se lleven la siguiente reflexión, que decir, bueno, ¿para qué hice esto? Porque yo hago esta cobertura y en realidad tenía el dinero, pero saqué un préstamo y compré un bono. Bueno, esto es para decir, bueno, yo tengo un dinero en existencia, ¿sí? Y ese dinero que tengo en existencia lo puedo usar para mi inversión y dejar de tenerlo. Sí, pero en realidad yo también, si hago una cobertura bien, puedo tomar un préstamo y el dinero que tengo en existencia invertirlo. Y puedo paliar con mis propios fondos el interés que me cobra el banco por la financiación y además capaz de obtener un resultado positivo adicional. Esa fue la jugada que se quiso hacer con esto, además de la cobertura. Estaba todo cubierto, pero la cobertura terminó siendo ineficaz. A veces también pasa. En este caso fue para bien, ¿no? Porque el bono rindió más que el interés que me cobró el banco, pero también puede ser para mal. En este caso, lo que se logró es tener un interés adicional o un resultado adicional por el cobro de esos títulos públicos, que si yo no hubiese tomado el préstamo, ese interés no lo hubiese tenido, porque hubiese usado mi dinero disponible no para comprar los títulos públicos, sino para invertir. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Con el dinero que tengo, invierto en un instrumento, ¿sí? Y tomo un préstamo usando ese instrumento como un swap, ¿sí? Para cruzar los flujos de fondo. Entonces el banco se asegura que me da el préstamo y que de alguna forma se va a cubrir el pago de los intereses con ese instrumento, como una forma de garantizar una operación de préstamo, ¿sí? No es otra cosa. Así que bueno, esta es la resolución del caso número 23 y último de instrumentos financieros y derivados.